En este video vamos a empezar a estudiar lo que es la delta de Kronecker. Y bueno, esta delta de Kronecker, esta función delta de Kronecker, nos va a ser muy útil para poder demostrar algunas expresiones, se hace matriciales o vectoriales, de forma tensorial y de manera muchísimo más sencilla, ¿no? Y sobre todo para poder movernos, ¿no? En el álgebra tensorial, para empezar a saber manipular estas cosas. Y bueno, en sí, la delta de Kronecker se define que es igual a uno si los índices son iguales, en este caso, y igual a j, o bien es igual a cero si los índices son distintos. En el caso de nuestro espacio en R3, vamos a tener que de entrada los índices i y j van a correr de 1 a 3. Y entonces, si nosotros tuviésemos que delta tiene los índices iguales, es decir, i, entonces esto sería igual a delta de 1, 1 más delta de 2, 2 más delta de 3, 3. Y como los deltas son iguales a 1 cuando los índices son iguales, entonces cada factor sería igual a 1, por lo cual el resultado sería 3. ¿Sí? Entonces delta de i en el caso de R3 sería igual a 3. Si fuese igual a R4, pues entonces la traza. Sí, bueno, matricialmente esto tiene significado, ¿no? Y sería la traza de la matriz. Dado caso, nosotros. Bueno, esto lo explicaré más adelante, ¿no? Pero sí, en este caso es 3. Si fuese R4 sería 4, si fuese 5 sería 5 y así sucesivamente. En el caso de plano, no siempre esto va a ocurrir. En el caso plano, si hablamos de un espacio curvo, no necesariamente se va a cumplir esto de que la delta de i será igual, digamos, a n si el espacio es de n dimensiones. ¿Ok? Y bueno, siguiendo con la delta, esto pues, nos hace darnos cuenta que la delta de Kronecker puede representarse en forma matricial. El pequeño spoiler que les estaba diciendo ahorita, de que, por ejemplo, tenemos delta de ij, ¿no? Entonces nosotros podemos arreglarla y escribir en el primer término delta 1, 1, luego delta 1, 2, delta de tal, hasta delta de 1m. Luego delta de 2, 1, delta de 2, 2, tal, hasta delta de 2m. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Hasta la fila m y su elemento delta mm. La cosa es de que si seguimos la regla, o sea, si seguimos esta definición, nos vamos a dar cuenta que los elementos de la diagonal principal son del mismo índice, 1, 1, 2, 2, hasta mm. Uy. Esto hace que la diagonal principal se vuelva 1. Y por ende, todos los demás 0. Entonces, en sí, la delta de Kronecker, cuando lo representamos en forma matricial, representa la matriz identidad. Y lo que les decía, que si tenemos delta de i, esto será igual a la traza. Y esto se puede comprobar, bueno, se puede visualizar enseguida de esta manera. Por ejemplo, si tuviésemos el caso R2, tendríamos que nuestra matriz sería solamente ¿no? La delta de i. Bueno, de delta ij. Y si tomásemos delta de i, entonces la suma simplemente sería la de estos elementos de aquí, la cual sería 2, lo cual sería la traza, 1 más 1. ¿Ok? Eso es lo que quería decirles, lo que quería mostrarles. Ajá, bueno. Y bueno, sí, la delta de Kronecker de forma matricial se representa como la matriz identidad. ¿Ok? Y bueno, algo importante que tiene la delta de Kronecker, de hecho esto creo que lo voy a subrayar, es que tiene la propiedad de cambiar el índice mudo por el índice libre de delta. De la delta, ¿ok? Quizás esto no está muy bien explicado, pero yo creo que con el ejemplo, bueno, con la visualización de este pequeño ejemplo quedará claro. Por ejemplo, tenemos esta expresión de aquí, toda esta expresión de aquí. Tenemos del lado izquierdo delta de ij por a y mnp.
Notamos que tenemos un índice mudo, índice repetido, que es la i. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. Lo que va a hacer la delta será que el índice libre de la delta lo va a sustituir aquí por el índice mudo del factor que no es la delta. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer básicamente. Tal que nos queda al final que en vez de A y MNP nos quede AJ. Perdón, ¿dónde está? Aquí. AJMNP. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace. Agarrar el símbolo mudo y cambiarlo por el índice libre de la delta. Esa es la propiedad que tiene. Y bueno, otra cosa importante de la delta de Kronecker es, primero que nada, preguntarnos, ya en notación tensorial, ¿cuánto es esta derivada? ¿Cuánto vale? La derivada de xy respecto a xj. Bueno, primero el caso, este caso en el que y es distinto de j. Perdóname. Ok. En el caso de que i es igual a j, ¿no? La idea es, por ejemplo, si nosotros expandimos o empezamos a sumar sobre i y luego sobre j, tendríamos que, al final del día, tendríamos que la derivada de x1 respecto a x2 más la derivada de x1 respecto a x3, la derivada de x3 respecto a x1 y tal, tal, tal. Todas esas cosas. El punto es de que todas estas derivadas, cuando los índices son distintos, van a ser iguales a 0. Todas. ¿Por qué? La idea es sencilla. Imaginen que x1 corresponde a x y x2 corresponde a y. Entonces, la derivada parcial de x1 respecto a x2 es decir, tendremos la derivada de x respecto de y. Y esto es 0. ¿Por qué? Porque en ningún momento nosotros estamos diciendo que x dependa de y. X se vale por sí misma. Y esto en sí es 0. O sea, la derivada de x respecto a y es 0. Así de sencillo. Y esto ocurre con los demás términos, ¿no? Los demás términos, o sea, ¿cuáles? Todos estos de aquí. Por otro lado, en el caso i igual a j, vamos a tener el mismo razonamiento. Si x1 corresponde a x, entonces la derivada de x1 respecto a x1 sería lo mismo que la derivada de x respecto a x, y esto es igual a 1. Y va a ocurrir con todos los factores que aparecen ahí. Borrar esto. Sí. Con todos estos de aquí. ¿Sale? Todos van a ser iguales a 1. Y esto nos hace darnos cuenta que si para el caso de que son distintos, los índices es igual a 0 y es igual a 1 si son iguales, este comportamiento es una delta de Kronecker. Por lo cual la delta de Kronecker y j es igual a la derivada de x y respecto a xj. ¿Ok? Este resultado también es bastante importante. Y bueno, para empezar a, a agarrarle sentido o a empezar a acostumbrarnos a este tipo de notaciones, vamos a hacer un pequeño ejemplo. La idea de este ejemplo es evaluar la derivada parcial de f respecto a xk, donde f será esta expresión de aquí, bij por xy por xj. Y bueno, a ver, vamos a intentar resolverlo aquí. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es simplemente sustituir esta f aquí. Entonces tendremos la derivada de xk por, bueno, bij, xy, xj.
Algo que no mencioné, se me estaba pasando, es que tenemos dos índices mudos, dos índices que se repiten. Tenemos aquí la I y aquí la J. ¿Ok? Entonces, bien, tenemos esto. Si se dan cuenta, tenemos aquí X y aquí X. Entonces, esto de aquí viene jugando un rol como si fuera un número, un escalar. No es un escalar, pero es como que si jugara ese rol, como si desempeñara ese papel. Por lo cual va a salir de la derivada. Lo vamos a escribir afuera. Y de ahí la derivada respecto a xk de xy, xj. Y bueno, aquí sencillamente lo que toca hacer es simplemente regla del producto de esto, porque al final de cuentas tenemos la derivada de un producto de estas dos cosas. Entonces, vamos a hacer eso. Y escribimos, bueno, la B y J afuera. Escribimos XJ, derivada de XY respecto a XK, más XY, derivada de XJ respecto a XK. Bien. Y ahora, lo que vemos, bueno, reescribimos aquí B y J, es que este factor de aquí se convierte en un delta IK. Justamente por esto de aquí, por esta relación que tenemos acá. Entonces, nosotros escribimos XJ delta IK. Bien. Y por otro lado, ocurre lo mismo con el otro factor. Aquí escribimos delta de JK. Entonces vamos a tener más XY delta de JK. Luego lo que toca hacer es distribuir este acá adentro por este, ¿no? Es lo que hacemos. De hecho, vamos a escribirlo. Nada más para que quede bastante explícito. XJ delta IK más BIJ. Uy, qué feo salió ese J. XY delta JK. Perfecto. Ahora, noten lo siguiente. Vamos a tener índices mudos. Bueno, dos índices mudos. Pero vamos a enfocarnos en solo en los que no, o sea, solo en los que son importantes. Este I, que es de la delta, y este I de la B. Similar, esta J de la delta y esta J de la B. Y lo que vamos a hacer es usar esta propiedad de aquí, en la que sustituiremos el índice libre de la delta en el índice mudo del otro factor. Es decir, vamos a hacer que en vez de escribir B y J, vamos a escribir B KJ por XJ. Y luego, en vez de escribir B y J, vamos a escribir más B y K X Y. ¿Sale? Y este sería, ahora sí que, el resultado de este ejercicio de aquí. Sí. Bueno, por el momento creo que lo voy a dejar aquí. Y ahorita en el siguiente video seguimos con este tema de la delta de Kronecker.